Y continuamos aquí en esta noche de martes 2 de agosto, ahora para hablar con Marimar Arnaiz, ella es concejala del Grupo Municipal Socialista. Muy buenas noches, Marimar. Pues buenas noches. Y gracias por estar con nosotros aquí una vez más. En esta ocasión, para hablar de un tema de actualidad que lo sacabas precisamente este lunes, pero que realmente se llevó a esa gerencia del IMC, a ese consejo del IMC, el pasado 6 de julio, pero nos hacíamos eco de ello pues este lunes. Estamos hablando del cobro de más de ese IPC del tren turístico por una revisión, una mala revisión en los contratos, que estaríamos hablando de nada más y nada menos que 17.000 euros de más que se habrían cobrado. Exactamente, sí. Fue, bueno, pues a principios del mes de julio tuvimos una reunión del IMC que había dos puntos, ¿no?, dentro del IMC sobre el tema del tren turístico. Uno de ellos era la revisión de precios del periodo julio 2015 a julio de 2016. Yo lo primero que hice fue la crítica de decir por qué se traía ahora cuando se tenía que haber traído hace un año la revisión de precios, porque en la cláusula del contrato es muy clara en este sentido. Dice que los precios se revisan con el IPC del periodo de los 12 meses anteriores, ¿vale? Entonces ya en ese momento dije, esto está mal, está mal calculado. Que se quede encima de la mesa. Y así se quedó encima de la mesa porque dije, esto no está bien. Luego, bueno, pues he estado de vacaciones, he vuelto y hice pues todo un estudio de cómo habían ido aplicando los índices del IPC, el IMC, y cómo tenía que haber sido en realidad, ¿no? De tal manera que compruebo que ha sido un error desde el segundo año, o sea, porque estamos hablando de un contrato, el contrato de servicio de tren turístico, que lleva vigente desde el año 2008. Es un contrato que se aprobó por 8 años, y luego podían hacerse una prórroga de 1 más 1, ¿vale? O sea que estamos justo finalizando el contrato de los 8 años, desde el 2008 hasta el 2016, ¿no? También vimos en ese IMC la prórroga de este contrato, que nosotros dijimos que no estamos de acuerdo con la prórroga, porque con carácter general no estamos de acuerdo con la prórroga en ningún contrato, porque lo que perseguimos es que salgan de nueva licitación para conseguir un mejor coste, un mejor precio para el ayuntamiento y también un mejor servicio a los ciudadanos, ¿no? Bueno, que me estoy desviando. Bien, hay que explicarlo bien, porque claro, son temas tan manidos que muchas veces, como son también económicos y demás, está bien que se expliquen para entenderlo. Esto es, entonces bueno, es hacer una pequeña introducción, ¿no? Entonces el contrato tenía vigencia, el primer año de vigencia era desde agosto del 2008 a agosto del 2009, entonces en ese año no había que revisar los precios, era el precio de adjudicación, que fue 84.000 euros anuales, IVA incluido, ese era el precio. Pero a partir del segundo año de vigencia del contrato había que revisar el precio, pero teniendo en cuenta el IPC de los 12 meses anteriores, es decir, que si estamos en el segundo año de vigencia quiere decir que estamos en el periodo agosto del 2009 a julio del 2010. ¿Qué periodo tenemos que coger para calcular el IPC? Pues tenemos que irnos al periodo julio 2008 a julio de 2009. Precisamente en este periodo el IPC fue negativo, fue de menos 1,4%. Entonces, si el primer año de vigencia del contrato eran 7.000 euros al mes, para el segundo año de vigencia del contrato tenía que ser un importe inferior, que eran de 6.902. Bueno, pues desde entonces se está arrastrando el error, porque claro, siempre se parte del importe que ha tenido un año y al año siguiente se calcula, sobre ese importe se calcula el IPC, ¿vale? De tal manera que fijaros, en el segundo año de vigencia del contrato, pues ya había una diferencia todos los meses de 231 euros. Lo estamos viendo ahora mismo esa tabla, que esta tabla, Marimar, me decías que es la que habrías hecho, tú, ¿no? Porque hay una tabla inicial que es la del IMC, donde pone, pero esta está más detallada y mejor explicada, donde veríamos ahí lo que se debería de haber pagado, el IPC aplicado y el que se aplicó. Esto es, y el que se aplicó, y entonces, pues bueno, desde el segundo año de vigencia, pues han ido arrastrando ese error, ¿eh? Claro, ese error desde el segundo año, con un contrato tan largo que ha durado 8 años, pues la suma de esa suma de errores, que quiero pensar que han sido errores, porque parece que, claro, que en vez de coger el IPC de los 12 meses anteriores, han cogido el IPC del mismo periodo. Entonces, la suma de todo eso nos lleva a 17.000 euros
que hemos abonado de más en facturas a esta empresa, a la empresa que está gestionando los servicios del tren turístico, que se llama Duero Tren, ¿vale? Sociedad Limitada. Y esto es un poco lo que he puesto de manifiesto, y claro, dices, si esto ha pasado con este contrato, claro, digo, yo lo que voy a hacer es pedir que se revisen todos los contratos del IMC, porque también todos aquellos contratos que estén sujetos a revisión de precios por cláusulas del IPC, pues también pueden tener errores y estamos pagando de más. Entonces dices, hombre, no estamos para pagar de más cuando no corresponde, ¿no? Entonces eso es lo que yo voy a solicitar, de que se revise absolutamente todo. Claro, ahora no sé si podremos recuperar todo este dinero, que esa es la segunda parte. O sea, habrá que reclamárselo a la empresa, pero ojalá que se regularice y que devuelva todo este dinero. Pero si no lo hace, es que a lo mejor normativamente me parece que solamente si quiere ella puede decir, oye, yo los últimos 4 años, ¿no? Que son las cantidades que me podéis reclamar, y en este caso pues podríamos recuperar 7.193 euros. Esta es la cuestión. Claro, se habrían dejado ahora por el camino unos 10.000 euros, más o menos, ¿no? Esto es. Entonces, vamos, sí que a mí me parece un despropósito que lo he querido denunciar, porque, bueno, pues es que no puede ser que un error vaya año tras año, repitiéndose y acumulándose, ¿no? Entonces, pues hay que estar muy encima de los asuntos, hay que estar pues muy vigilantes y, hombre, que el dinero público es como si le tuviéramos nosotros en nuestros bolsillos, que nos tiene que doler de la misma manera, ¿no? Que es el dinero de todos los ciudadanos, que a todos los ciudadanos les cuesta todos los años, con sus impuestos también colaboran a las arcas municipales. Entonces tenemos que ser muy meticulosos en lo que es en el gasto público. En el seno de esa gerencia del IMC, cuando se puso de manifiesto esto, ¿no? Esa aprobación en el que se quería hacer de la revisión del contrato, desde el equipo de gobierno, no sé si estaba la concejal de Servicios Sociales, Gemma Conde, ¿qué tuvo que decir al respecto? En esto en el IMC era, bueno, la presidenta es Lorena de la Fuente, y en temas de turismo es Carolina Blasco. Nada, pues se quedaron, que se quedaron así en esa comisión, y dice, bueno, pues que se revisara, ¿no? Porque no sabían... no tenían conocimiento del fallo. No tenían conocimiento, no. Has comentado que a raíz de haber visto este fallo, ¿no? En el cálculo de IPC vais a revisar otros contratos. No sé si tenéis la sospecha de alguno que os haya llamado la atención de que se ha incrementado el precio en los últimos años, en los últimos contratos. No sé si tenéis el punto de mira en alguno en especial. No, porque a ver, también hay contratos en el IMC que se comparten con otras áreas, ¿no? O sea, por ejemplo, de temas, hay un contrato de seguridad que se comparte con otras áreas municipales, hay un contrato de limpieza que también que se hace por lotes, igual la misma empresa que presta servicios en el IMC también se presta en otras dependencias municipales. Por tanto, habría que mirar aquellos contratos que son exclusivos del Instituto Municipal de la Cultura. Pero vamos, yo quiero decir a los oyentes que el Grupo Municipal Socialista, en todos los contratos administrativos, lo hemos dicho en todas las comisiones y en todos los entes, cuando hay una prórroga, nosotros estamos por la labor de no prorrogar, porque intentamos conseguir mejores precios, porque la situación económica general es distinta, y este contrato, por ejemplo, estamos hablando del año 2008. La situación económica que vivíamos en el año 2008 no tiene nada que ver con la situación actual. Entonces, todos los contratos que terminan, queremos que no se prorroguen, y además que nos den la opción a la oposición a plantear nuestras propuestas en los nuevos pliegos que se presenten. Y así, pues hace poco también en la Gerencia de Servicios Sociales venían también como puntos del orden del día la prórroga o no de una serie de contratos, pero vinieron con tiempo, porque eran contratos que se terminaban, pues la ayuda a domicilio se terminaba el 31 de diciembre de este año, y había otra serie de contratos que terminaban en el margen entre octubre y diciembre. Entonces se llevó a ese órgano, al Consejo de la Gerencia de Servicios Sociales, y entre todos, por unanimidad, decidimos no prorrogar esos contratos, de tal manera que hay tiempo suficiente para sacar a licitación los nuevos pliegos. Eso no ocurrió aquí, con la prórroga del tren turístico. ¡Qué casualidad!
que el contrato del tren turístico terminaba en julio, el 31 de julio del 2016, y a principios de julio del año de julio del 16 nos traen la prórroga del contrato, o sea, apenas con 3 semanas. Entonces nosotros dijimos, fuimos firmes, dijimos, no queremos la prórroga, y votamos en contra. Otros grupos se abstuvieron, Imagina y Ciudadanos se abstuvieron, y salió adelante con el voto a favor del Partido Popular, que lo sacó adelante la prórroga de este contrato. O sea que Duerotren va a gestionar un año más los servicios del tren turístico desde desde el 1 de agosto del 2016 hasta julio del 2017. Y ahora mismo todavía me imagino que no habéis recibido una contestación de esa revisión, porque sí que hubo otra comisión del IMC a finales del mes de julio, pero ahí no se comentó nada. No, porque era una reunión extraordinaria y entonces ya pues no se podía ni hacer, introducir nuevos puntos ni nada. No. ¿Y os han dado una fecha de cuándo podéis saber si finalmente la empresa se va a pagar al menos esos 4 años que todavía están en vigencia? No, lo tenemos que poner de manifiesto, o sea, que lo vamos a solicitar por escrito, el tema de la regularización de este contrato, y que se pongan manos a la obra el IMC en regularizar y en restablecer un poco la legalidad de este contrato. Legalidad en el sentido de que sea conforme a lo que establecen las cláusulas del contrato, porque ahora mismo ya te digo que nos traían a la aprobación del precio de este periodo de agosto del 2015 a julio del 2016 y ya han estado facturando. Es que han estado facturando ya por un importe de 7.651, cuando en realidad tenían que ser 7.528 para este año. Bueno, pues es que hay que regularizar, sentarse con la empresa y decir, oye, esto está mal. No sé si o ellos no se han dado cuenta y también se han callado, o qué es lo que ha pasado, ¿sabes? Porque a lo mejor la empresa dice, bueno, pues a ver si cuela, y a ver si cuela, ya ha colado 8 años. Claro. Ahora tendríamos también, podría darse la situación de que la empresa no quiera pagarlo porque dice que eso está cerrado. ¿Esta situación se podría dar, o sea, que no se pueda recuperar ni los 4 últimos años? Hombre, se puede hacer una regularización, sí, porque como se ha aprobado la prórroga, pues te quiero decir que tenemos un año por delante para que nos van a facturar. Entonces, bueno, pues esas facturas que emitan al Ayuntamiento de Burgos, pues pueden recoger un concepto en negativo, ¿no? Pues para ir regularizando estas cantidades que el Ayuntamiento ha pagado de más en este tiempo. Ojalá que la empresa se prestara a devolver los 17.000 euros, pero a mí me extraña. A lo mejor dice, bueno, normativamente solamente tengo que devolver, o legalmente, las 7.000, lo que es legalmente exigible son 7.193, entonces pues a lo mejor pues solamente podemos regularizar esto. Pero bueno, se tendrá que poner manos a la obra en el IMC, que la verdad también es algo muy recurrente. En todos los consejos del IMC los asuntos vienen tarde. En el consejo de finales de julio vimos 2 convenios que tenían plazo de vigencia desde el 1 de enero y vinieron en julio. Era el convenio con la banda municipal de Burgos y era también el convenio con la asociación Proala, que es una asociación que hace lo que es técnicas para mejorar y favorecer la lectura, ¿no? En los críos, en los niños, en los jóvenes, y este programa se lleva en las bibliotecas municipales, ¿no? Pues son convenios que tenían plazo de vigencia desde el 1 de enero del 2016 y se traen en julio. O los puntos de lectura, que se han establecido 3 puntos de lectura en verano, como son las piscinas del Plantío, en el Parque La Luz y en el Parque de la Isla, pues entran en funcionamiento desde el día 4 de julio y van a durar hasta el 5 de septiembre y lo vimos en el Consejo justo a mitad de la vigencia, o sea, a mitad, ¿no? Entonces, por eso que siempre es algo que nosotros hemos criticado, ¿no? Que los expedientes llegan tarde, al IMC siempre llegan tarde. Llegan tarde y además llevan muchas veces con muchos errores y con muchas incorrecciones. También lo vimos en otro punto que nos presentaron, también era la aprobación de los pliegos para sacar el contrato de los servicios de imprenta del IMC. Bueno, pues detectamos
una serie de errores importante, y dijimos que se corrigieran, que también es que nos quedamos perplejos que vengan a un órgano de aprobación cuando están llenos de errores, ¿no? Es que ya te digo, es que es un poco el pan nuestro de cada día, ¿no? Estos retrasos, estos expedientes que están incompletos, que tienen cantidad de errores, entonces, bueno, pues no puede ser, ¿no? Es algo que es una labor que, bueno, ya llevamos un año, pero que nos está costando mucho. Igual que todo el tema de los contratos menores, el IMC, entre tú y yo, se le conoce no como Instituto Municipal de la Cultura, se le conoce como Instituto del Contrato Menor. O sea, han cambiado las siglas. ¿Por qué? Porque se abusa mucho del contrato menor, se abusa mucho, y se abusa tanto que además dices, bueno, hay luego un portal de transparencia en el Ayuntamiento de Burgos, en la web, que hay que publicitar y tienen que estar ahí todos los contratos menores, pero oye, los contratos menores del IMC no aparecen, no están. Digo, qué curioso, el organismo que más contratos menores hace y resulta que no se publicita, ¿no? Pues también fue una crítica nuestra, porque la norma dice que hay que pedir al menos 3 presupuestos, ¿no? Cuando se va a adquirir un suministro hay que pedir al menos 3 presupuestos, pero dice al menos, es decir, como mínimo 3. ¿Cuántos presupuestos se piden en el IMC? 3, no se piden más. Entonces, no, hay que hacer las cosas bien. Entonces, bueno, pues poco a poco estamos denunciando, estamos pues eso, sacando cosas a la luz y bueno, y pues para que se corrijan y para que funcionen mejor todas las cosas, ¿no? Que hay que ser muy diligentes con con la actividad municipal y sobre todo con los dineros de todos los burgaleses. Y a esta tónica que ya es la del día a día, ¿no? El pan nuestro de cada día que dices del IMC, que debía ser algo extraordinario, ¿no? Que uno de los contratos pues llegara con retraso. ¿Lo habéis visto que también se dé en otro tipo de gerencias, ¿no? En otras gerencias, no solo en el IMC, o es exclusivo del IMC? Pues no, la verdad es que bueno, yo tampoco estoy en todos los servicios, porque por ejemplo yo estoy en el consejo también de la gerencia de servicios sociales y eso no se ve, no se ven que llegan pues con más antelación, cuando hay que licitar algo pues se nos manda por correo electrónico los pliegos para que podamos hacer aportaciones, es totalmente distinto, ¿no? Esto es algo muy paradigmático del IMC. Y precisamente hablando de servicios sociales, el lunes teníais esa gerencia donde se daba también, desde Imagina Burgos, ¿no? Se propuso esa posibilidad de que el lote de los contratos que se hacen a los conserjes de los centros cívicos, pues que se hiciera de una forma desde el personal municipal y no desde una empresa externalizada, por esa tendencia pues, que Imagina quiere de recuperar un poco, ¿no? Lo que es el municipalismo. No sé, desde el Grupo Municipal Socialista, ¿qué opinión tenéis vosotros? Sí, a nosotros también nos genera muchas dudas y por eso pedimos que, bueno, ya a lo mejor ya no es posible por el límite de tiempo de asumirlo, porque además, bueno, pues también hay unas limitaciones legales a ampliar lo que es la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Burgos, ¿no? De contratar a nuevo personal. Pero sí que dijimos que cuando se elaboren esos pliegos, que tienen que ir acompañados, y eso fue una exigencia del Grupo Socialista, del PSOE, que tenían que ir acompañados de un informe del Servicio de Personal del Ayuntamiento de Burgos para si era conforme el que salieran estos servicios a concurso, o sea, para que se presten por empresas privadas, cuando parece ser, vamos, o es lógico pensar, ¿no?, que este tipo de servicios, como son los de servicios de información o conserjería, pues podían ser realizados por personal propio del ayuntamiento, ¿no? Porque dices, oye, en el ayuntamiento hay conserjes, hay servicios de información, pueden ser pues, prestados por personal funcionario o por personal laboral, ¿no? ¿Por qué hay que externalizar y hay que dárselo a una empresa privada, ¿no? Entonces nosotros sí que dijimos que cuando se elaboren los pliegos, que queríamos tener ese informe del servicio de personal de que se puede contratar estos servicios, para que esté todo conforme a norma. Y no cometamos ninguna irregularidad. Ayer precisamente Carolina Blasco estaba con nosotros y le preguntó también por esta cuestión. Ella decía que claro, que las plazas que salían eran muy limitadas, eran tan solo 22 y que muchas veces pues, se primaba las plazas a bomberos y a policía local. No sé, desde el PSOE qué valoración tienen estas
estas declaraciones. Ella dijo que todo puede ser, lógicamente, pero que este no es el mejor momento desde la administración local para hacerlo, porque las plazas son muy limitadas las que salen. Sí, y que a lo mejor, bueno, las prioridades son a lo mejor pues ese tipo de servicios que son más necesarios, por así decirlo, ¿no? Porque dices, bueno, pues un servicio de policía local o de bomberos pues pueden ser más necesarios y que no se pueden cubrir de otra manera, sino con personal propio, ¿no? del ayuntamiento. Pero bueno, hay que pensar que hay servicios que se tienen que ir recuperando. A lo mejor ahora no se puede este año, pero para el año que viene hay que pensar en recuperar estos servicios, porque pueden prestarse perfectamente por personal propio del ayuntamiento. Otro de los temas que también salió en esa Gerencia de Servicios Sociales era la puesta en común, ¿no? que votasteis a favor de la remodelación, de la creación de una nueva escuela infantil en Riovena. No sé, votasteis, vosotros queríais que fuera totalmente nueva, no queríais que fuera una remodelación, simplemente por el hecho de, estabais a favor porque era muy poco la diferencia de presupuesto entre una y otra, o porque pensáis que, aun con todas, aunque hubiese sido un poco más la diferencia, siempre es mejor hacer una nueva. Hombre, pensamos, a ver, cuando se trata de un edificio que ya tenemos, ¿no? Un edificio además que tiene mucha antigüedad, el edificio de la escuela infantil, me parece que a lo mejor puede tener cerca más de 30 años de existencia el edificio, me parece. Es un edificio además que no tiene ningún elemento arquitectónico de interés, ¿no? Porque dices, bueno, pues es un edificio de ladrillo caravista que no tiene ningún elemento así que dices digno a proteger o... No es, por ejemplo, la antigua estación de trenes, no es un edificio que no tiene ningún elemento a conservar, ¿no? Y entonces cuando te planteas o reforma o tirarlo y hacer un edificio nuevo, hay que tener en cuenta el presupuesto. Claro, si la reforma del edificio pues supone no mucho dinero, pues dices, bueno, pues refórmese, ¿no? Pero si los informes, porque se encargó un estudio con todo tipo de detalles de cuánto supondría la reforma de ese edificio, si la reforma del edificio nos vamos a 850.000 euros, 850.000 euros, con todas las limitaciones que tiene que hacer una reforma, porque tienes, pues eso, una estructura, y sobre esa estructura tienes que hacer toda la organización de aulas, de baños, de cocina, de salón, tienes que cumplir la normativa que establece la Junta, ¿no? O sea, tienes muchísimas limitaciones, además ese edificio debe tener unos problemas en el subsuelo tremendos, de humedades y de otra serie de otras características también feas. Entonces, cuando tienes para respetar un edificio que luego no te va a dar un buen servicio en lo que es en el día a día, ¿no? Para el servicio que quieres dar, que es un servicio educativo con los niños, ¿no? Y que ya lo tienes que plantear, pues que las aulas a lo mejor todas tienen que tener sus baños, ¿no? Porque es así, ahora lo exigen así, cada aula tiene que tener en un rincón del aula pues los baños protegidos y tal, y no tienen que salir los niños al pasillo, ¿sabes? O sea, tienen que ser vistos con cristales. Que eso, una reforma que te cuesta tantísimo dinero, cuando una obra nueva son 1.100.000, que es más o menos, porque los datos que nos dieron, 1.100.000 es lo que ha costado hacer las 2 nuevas escuelas infantiles que tenemos en nuestra ciudad. Entonces, como no era tan grande la diferencia económica, pues nosotros apostamos desde luego por la obra nueva, porque la obra nueva no vas a tener ningún problema, y una reforma, por mucho que quede, siempre pues vas a tener muchísimas limitaciones. Y fue nuestro voto, bueno, así votamos, excepto un grupo que no lo veía así, que se abstuvo, pero el resto votamos a favor de hacer una nueva escuela infantil, además en una zona que, oye, pues que siempre ha estado, que es demandada todas estas plazas, ¿no? Hay que hay muchas parejas jóvenes y que hay mucha demanda de plazas públicas, ¿no? De plazas públicas para llevar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Pues muchas gracias, Marimar, por hablar de estos asuntos, tanto de la Gerencia de Servicios Sociales como estos otros asuntos de contratos del IMC, por compartir esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos aquí en Estamos de Vacaciones.